Si te preguntas por la miniatura, no es bait. En este momento Petra y Aldebarán andan dando todo de sí en una batalla campal con el propósito de cumplir sus objetivos, y ambos tienen que ver con Subaru. Sinceramente me apena un poco que ya no sigamos viendo el pasado de Aldebarán. Sé que algunos esperan un Aldebarán 3, pero dudo mucho que haya otro, y eso porque él ya ha revelado todo lo que sabe sobre la historia desde su perspectiva. Quizás cuando otro ser de hace 400 años tenga su episodio nombrado, quizás allí sepamos más de los registros de hace 4 siglos. De todas formas, en el episodio de hoy hubieron cosas interesantes, cosas como una posible referencia a Flugel, se confirma la mentira de Petra que le dijo a Roy, y lo más importante, se deja abierta la posibilidad de que algo le pasó a Echidna en el tiempo en el que no andaba con Aldebarán. Pero antes de empezar con todo esto, un agradecimiento a los que pagan la tier más cara del canal. Por el lado de mi canal en español agradezco a Denver Shard, gracias por cambiarte de tier y elegir la más alta. También un agradecimiento a Leandro Sanabria y a Will, no conozco a ambos pero les agradezco que hayan decidido apoyarme de esta forma. Por el lado de mi canal en inglés, agradezco al nuevo miembro a Award, me alegra mucho que te haya gustado mi canal y un agradecimiento por haberte quedado a pesar de la IA que uso para narrar. Ahora sí empecemos. Análisis y recuento del arco, 9 capítulo número 54. El pasado que se nos muestra del traidor es muy corto en esta ocasión, tan corto que apenas tiene 4 a 6 páginas de las 40 que tenía el episodio. Acá vemos la continuación del reencuentro entre la maestra y su estudiante. Principalmente vemos a Echidna lanzando comentarios muy duros a su pupilo, le dice cosas que parecen insultar su determinación. Recuerdo que llegaba a decirle que sentía compasión de él por buscar consuelo en una bruja fracasada. Lo más interesante es que el tema de esta conversación de Echidna y Aldebarán, donde la bruja habla de sus fracasos, no es nueva, sino que ya hubo una conversación así en el prólogo del volumen pasado, prólogo que es exclusivo de la light novel y no salió en la web novel. Se dice que en uno de los tantos días de entrenamiento que tuvo Aldebarán con la bruja, hubo una ocasión donde la bruja dormía y el día se hizo de noche. Entonces un Aldebarán con apariencia y ropa de Subaru ve a una indefensa Echidna dormir mientras se lamenta de ser un fracaso de persona al igual que Al. Menciono este prólogo porque en este episodio, cuando la bruja vuelve a tocar el tema de su fracaso como mujer, lo dice de una forma tan a la ligera y sin siquiera sentirse melancólica por eso. Esto marca un fuerte contraste, ya que cuando Echidna dijo por primera vez esas palabras hace 400 años, aún se le notaba afligida y triste al recordar eso. Era por momentos como este que Aldebarán llegó a sentir y creer que su maestra, a pesar de ser una bruja, no era una mentirosa porque no ocultaba sus emociones y era sincera con sus palabras. En cambio, la Echidna con la que se reunió ahora no tiene nada de esas cualidades, y por eso el texto dice que a pesar de ser un reencuentro esperado, Aldebarán solo sintió una insoportable sensación de pérdida y desesperación. Encima, más adelante, cuando Aldebarán andaba en plena lucha contra la facción de Fel, él dice algo interesante. Dice que las palabras de la bruja sobre él están destinadas a darle inspiración y no a volverlo arrogante. Si entiende mal esto, entonces de verdad perdería a la bruja esta vez. El que las palabras de la antigua Echidna sean capaces de hacer sentir eso a Aldebarán es otra señal de que hace 4 siglos ella era honesta con él, pero simplemente la Echidna del santuario ya no tiene ese rasgo. Esto es resaltado cuando al final de este pensamiento, Aldebarán da a entender que la bruja de la codicia que conoció después de salir del Coliseo ya había perdido su corazón. Si esto es cierto, eso significaría que entre estos 400 años que Al estuvo alejado de su maestra, algo le pasó a Echidna que le hizo perder completamente las emociones. Aunque ya te digo yo que esto debe ser cogido con pinzas, y eso porque recordemos que todo esto es solo dictado por la subjetividad de Aldebarán, es decir, es él quien siente estos cambios, pero ¿qué tal si Echidna en realidad ya le estuvo mintiendo desde antes y solo Aldebarán no se dio cuenta de ello? Lo curioso es que puede haber evidencia de esto. En la historia alternativa de Yae, Aldebarán comenta que el lado agresor de su autoridad es el lado donde su oponente recuerda los bucles y él no. El traidor afirma que ese lado empezó a aparecer de forma más seguida después de separarse de su maestra. En No Stella No Life 3, una historia ubicada hace 400 años, hay constancia de que Echidna ya había detectado este lado del poder de Al. Incluso fue Echidna quien llamó a esto el agresor. Aún así, luego en la novela de Yae se revela que Aldebarán nunca comprendió este lado de su poder debido a que se separó de la persona que pudo habérselo explicado. ¿No les resulta extraño a ustedes que Echidna haya dejado pasar la oportunidad de explicar el porqué de esta singularidad? Digo, es la bruja que ansía el conocimiento. Es raro que no lo haya investigado a detalle.
Bueno, para eso hay dos posibles explicaciones, o puede que la anomalía simplemente no haya vuelto a aparecer y por eso no lo estudiaron, o la explicación que más me gusta, hace 400 años algo pasó que hizo que tuvieran que enfrentarse a la bruja más antes de lo esperado, y por eso no llegaron a estudiar la variante del poder de Aldebarán. Están esas opciones, o simplemente todo esto es un error cronológico del autor. No es la primera vez que Tapei se equivoca escribiendo la obra, sin ir más lejos. Hace unos meses el autor tuvo que reescribir ciertos sucesos del arco 5 debido a un error que hubo en su momento y se publicó de forma oficial. Para terminar esta parte del video, quiero señalar una posible referencia a Flugel que hizo la Echidna sin sentimientos, quien al ver la actitud de Aldebarán señala que esa actitud es muy similar a la de alguien. Es más, el texto lo deja en claro diciendo que ella ve a alguien más cuando ve al traidor. Pero en fin, estos serían todos mis comentarios con respecto a esta parte. Como siempre digo, si estás acá es porque ya leíste el capítulo o ya viste un resumen. No quiero enfrascarme en contar cómo fueron las tácticas que usó Ran para acercarse a Aldebarán, o cómo es que Gastón y Rashins lidiaron contra el traidor. Tampoco quiero narrar sobre cómo fue que exactamente Petra logró burlar a Aldebarán usando su autoridad. Prefiero tratar a mi audiencia como niños grandes que no necesitan que les repita la información que ya conocen. De todas formas, te pido que recuerdes que acá solo quiero analizar aquellos momentos que siento son más importantes de lo que parece. Algo que me llamó la atención fue el comentario de Aldebarán sobre cómo es que le asombra que Petra haya podido recomponerse y enfrentarlo a pesar de haber leído el libro de la muerte de Subaru. A él le resulta extraño que una niña tenga tal aguante mental. Digo, si eso Cadner, un enano de 30 añitos, sufrió e incluso se orinó cuando leyó el libro de la muerte de una persona, es raro que Petra no haya experimentado lo mismo que él. Si bien esto parece dejar en evidencia el posible favoritismo del autor por Petra, también es verdad que el libro que leyó ella de Subaru era un libro que solo narraba un par de días de la vida del protagonista, a diferencia del libro que leyó Etso, el cual narraba la vida completa de la persona. Por lo tanto, yo veo lógico creer que Petra no haya sufrido el mismo nivel de colapso nervioso que tuvo Etso. Claro, la experiencia le fue traumante, pero esta experiencia no fue ni de cerca la misma intensidad que recibió el enano. Pero siguiendo con el video, a lo largo del combate se nos da breves vistazos sobre cómo cada combatiente intenta lidiar contra Al y cómo es que Aldebarán hacía bucles para poder deducir todas las variables que mentes maestras detrás de la operación estaban lanzándole. Algo que me llama la atención es el comentario que hay sobre el estado de Otto. Cuando hablan sobre él, solo comentan que perdió las memorias, lo cual es extraño. Se supone que Roy ha muerto y eso debería devolver sus recuerdos. Esto no es algo que yo ande asumiendo, sino que es algo que pasó con Emilia en el arco 6. Leigh había devorado el nombre de Emilia, pero como lo mataron al instante, Emilia recuperó lo robado. Sin embargo, que el estado de Otto siga sin confirmarse me hace creer que Roy debe de seguir vivo. Esta creencia crece cuando Aldebarán menciona en el episodio pasado que el arzobispo de la Gula es vital para su plan. Veremos cómo el autor lidia con esto. Pero ahora que hablamos de Roy, quiero mencionarles un detalle interesante que quizás algunos olvidaron. Verán, en el capítulo 46 de este arco, cuando la pelea de Petra vs Roy ya estaba en su fin, pasó algo interesante. Roy se burla de Petra diciéndole qué sentido tiene ganar si ha sacrificado tanto. Pero Petra le responde que ella ha actuado de mediadora. Esto en su momento daba a entender de que todas las cosas que llegó a sacrificar Petra en realidad eran los deseos de otras personas y ella era solo el canal por el cual se efectuaba el intercambio. Sin embargo, el episodio de hoy hace énfasis en un secreto que ella anda guardando y que solo el fantasma de Subaru que está con ella conoce. Encima, Aldebarán confirma con sus recuerdos que la persona que use la autoridad de la melancolía solo puede sacrificar cosas personales. Es decir, no puede hacer lo que Petra insinúa a Roy. Sinceramente no puedo evitar sentir cierta desconfianza de Al, y eso porque eso de que solo el dueño de la autoridad puede sacrificar cosas no parece que sea cierto. Tenemos constancia de que cuando Subaru fue teletransportado al Imperio, Roswaal sacrificó ciertas magias a Clint para poder usar su poder libremente. Es decir, fue Roswaal el que ofreció cosas a través de Clint para su propósito. Esto contradice lo que mencionó el traidor hoy sobre que ese tipo de transacciones eran imposibles. Bueno, ya veremos qué explicación da el autor, a menos claro que se le haya olvidado. Pero volviendo al secreto de Petra, personalmente pienso que Petra mintió a Roy y lo hizo para hacer más memorable el momento de su derrota, y quizás también mintió a todos sus amigos para que de esta forma no se preocupen por ella cuando ella empiece a abusar de la autoridad.
Lo triste es que en el mismo episodio de hoy, entre una de las tantas cosas que sacrificó ella, se recalca que ha sacrificado la posibilidad de revelar sus secretos a los demás. Esto quiere decir que nadie nunca se enterará de todas las cosas que tuvo que dejar de lado por el bien de traer de vuelta a Natsuki Subaru. Aunque me pregunto, ahora que no puede revelar secretos, ¿significa que ya no puede revelar a otros el poder de Subaru? Y por ende, ¿la bruja ya no la perseguirá? Sinceramente me parece una conclusión poco satisfactoria si ese termina siendo el caso. Pero hablando de conclusiones poco satisfactorias, otro elemento que se está desarrollando es la forma en cómo Al está derrotando a la facción de Feld. Se dice en este episodio que Aldebarán ha usado el lado agresor de su poder en Rom. De esta forma, logró hacer que el viejo quede fuera de combate, lo cual es un duro golpe al bando contrario. Recordemos que esto es algo que Aldebarán no controla. Hasta ahora sabemos que esta variante pasa cuando el traidor es superado ampliamente por el enemigo o cuando su sentido del deber mengua. Es entendible que el grupo de Petra y el poder de ella hayan hecho sentir a Aldebarán lo primero, y eso haya sido lo que activó el lado del agresor. Pero me resulta un poco extraño que justamente Aldebarán haya elegido a Rom de todas las 61 personas del lugar como objetivo de esto. Digo, si puede elegir a una persona para esto, entonces ¿qué le detiene de elegir a Petra como la siguiente víctima? Y es más, Aldebarán afirma que este es un lado de su poder que él no comprende mucho, y si no lo comprende, ¿no es más extraño que aún así puede elegir a voluntad la víctima afectada? Aunque ahora que releo este extracto, más parece que él no comprende el origen de su poder, pero sí sabe las condiciones y uso de este. En fin, menos mal el autor no ha explicado mucho de este lado de Aldebarán, así que tocará esperar para ver cómo desarrolla esto. Otra cosa que me hubiera realmente interesado saber es cómo fue que Aldebarán logró librarse del ataque del báculo de Echidna. Se dice que esto es usado por Feld en la pelea. Me da curiosidad ver cómo es que Aldebarán logró esquivar esto, ya que la novela nunca lo aclara. Realmente me llama la atención porque en otros bucles Aldebarán afirmaba que no importaba lo que él hiciese o ponga de por medio para lidiar con el impacto, de todas formas, esa luz le alcanzaba. Claro, podríamos deducir que usó a un random de escudo para evitar el ataque que noqueó a Gula en la Season 3, pero tampoco se comenta o se referencia a esto. Pero para terminar, hablaré un poco de las cosas que me gustaron. Una de ellas es la confirmación de que Petra está que usa la autoridad para aprovechar al máximo cada ataque que lanzan en contra de Aldebarán. Se dice, por ejemplo, cómo es que Ram se sincronizó con Flam y Gracis, lo cual era extraño porque ellas nunca habían interactuado o entrenado previamente, pero se nos confirma que esta inusual sincronización fue gracias a la autoridad de Petra. Básicamente andan repitiendo las tácticas en contra de Roy, pero la jugada que ni yo esperaba fue la revelación de que Petra usó su autoridad en Aldebarán, para de esa forma comprimir sus pensamientos y forzar el cansancio mental del traidor. Claro, esto es un arma de doble filo porque de cierta forma ahora Aldebarán también tiene más tiempo para planear los ataques y sacar lo mejor de la situación, pero eso no quita que ahora es necesario que termine la situación cuanto antes, o será abrumado por el esfuerzo mental. Por último, otro detalle que me encantó y es una subtrama a la cual le tengo muchas ganas, es la subtrama de Echidna y su relación con Pandora y Héctor. Ya vimos que con Héctor aparentemente esta Echidna terminó peleada, pero ahora la novela ha vuelto a hacer referencia a que no se lleva bien con la bruja de la vanagloria. Pienso que un interesante giro de trama sería el hecho de que la razón por la que Echidna no se lleva bien con Pandora es debido a que la antigua santa sigue la agenda o voluntad de Flugel Voluntad que Echidna mencionó cuando falló su plan de matar a la bruja. En el remoto caso de que Pandora siga el plan que le dejó Flugel, eso, de cierta forma, explicaría por qué es que Echidna no le guarda consideración a ella. Pero en fin, recuerda que esto último es solo especulación, no vayas por ahí diciendo que lo acabo de confirmar. Por último, y ahora sí, para cerrar, me da curiosidad la ausencia de Camberly y Heinkel. En realidad el enano no me importa mucho, pero me da curiosidad ver qué es lo que planea el autor con Heinkel. Recuerdo haber leído un comentario del autor diciendo que en este arco su enferma esposa tendría unas palabras, y más importante, tiene que revelarse cuál fue el crimen imperdonable que cometió el día que raptaron a Feld. Parece que ese día vivió algo que fue lo que le terminó dando el cuerpo aparentemente inmortal. Pero en fin, ya veremos qué pasa. Me hubiera gustado hacer este video algo más largo, pero lo malo de episodios de combate es que no suelen ser tan buenos para profundizar y comentar a detalle, así que siento el video corto. Recuerda que pronto subiré una teoría muy completa que vi sobre el arco 6, probablemente dure casi una hora, así que espero que entiendas que me está tomando algo de tiempo. También recuerda que he abierto comisiones de shorts más que nada para poder paliar los gastos administrativos del canal y de paso traer más contenido a este, así que si quieres apoyar, considera comisionar uno. Pero dime, ¿qué te pareció el episodio de hoy?